La lluvia golpeaba sin cesar contra el techo de hojalata del refugio Hope Haven, con un ritmo constante que armonizaba con la silenciosa tensión del interior. Hileras de perreras bordeaban el espacio tenuemente iluminado, lleno de movimiento incesante, perros ladrando, colas meneándose, patas raspando contra los barrotes de metal. Sin embargo, en el rincón más apartado, Bruno permanecía inmóvil, un pastor alemán solitario, con su pelaje castaño dorado apagado por el tiempo, y el abandono yacía acurrucado en la sombra, con la mirada profunda y astuta fija en la puerta del refugio. Los voluntarios lo rodeaban, lanzándole miradas preocupadas. No había comido mucho. No se había movido en todo el día. Está perdiendo la esperanza, murmuró una de las trabajadoras. Sacudiendo la cabeza, Bruno no reaccionó. Apenas parpadeó. Era como si estuviera esperando a alguien, a algo. Pero la puerta nunca se abrió para él. Ya no, a diferencia de los demás perros, Bruno nunca se abalanzó sobre él cuando entraban visitantes. No meneó la cola, ni asomó el hocico entre los barrotes, pidiendo atención. Permanecía inquietantemente quieto, con las orejas ligeramente erguidas y el cuerpo tenso. De vez en cuando, su mirada se dirigía a la entrada, solo por un instante. Luego, como si recordara algo doloroso, volvía a bajar la cabeza, respirando lenta y pausadamente. La esperanza era peligrosa. Conducía a la decepción. Bruno lo había aprendido a las malas. Los perros de refugio fueron elegidos o olvidados. Y los perros olvidados no duraron mucho aquí. La puerta se abrió con un crujido, enviando una ráfaga de aire húmedo a la habitación. Ladra. Sarah Williams entró, secándose unas gotas de lluvia de la mengue de la chaqueta. El olor a piel húmeda y desinfectante le inundó la nariz, una mezcla extrañamente familiar. Había venido como voluntaria, una decisión impulsiva, un intento desesperado por silenciar el peso que le oprimía el pecho durante los últimos meses. Pero mientras recorría las filas de perreras, su mirada seguía desviándose hacia el pastor alemán en el rincón más alejado. La quietud, el silencio, el dolor inconfundible que se cernía sobre él como una espesa niebla. Sus miradas se cruzaron. La mirada oscura y hueca de Bruno se clavó en la de Sarah y por un breve instante el ruido del refugio se desvaneció en el fondo. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío, sino por algo más profundo. Reconocimiento de ella, no sabía por qué, pero la tristeza en sus ojos despertó algo dentro de ella. Algo que había pasado meses intentando enterrar. prd.de.soledad.berun. No era solo un perro más esperando un hogar. Era algo más. Un espejo. Hope Haven estaba a plena capacidad. El director había sido claro: si los números no bajaban pronto, habría que tomar decisiones difíciles. Sarah miró el portapapeles que colgaba afuera de la perrera de Bruno. Ninguna solicitud reciente, ningún adoptante potencial de ella. Apretó la mandíbula. A Bruno no le quedaba mucho tiempo. Los dedos de Sarah se cerraron sobre los barrotes metálicos de la caseta. Su instinto le decía que se alejara. No estaba lista. No para esto. Pero Bruno levantó ligeramente la cabeza, buscando la mirada en ella, sin emoción ni desesperación, solo una silenciosa comprensión. Se le hizo un nudo en la garganta. Tal vez, solo tal vez. Esto no fue un accidente, quizás ambos estaban esperando que alguien abriera la puerta. Sarah entró en la perrera tenuemente, iluminada. El olor a hormigón húmedo y pelo viejo impregnaba el aire. Se arrodilló lentamente, con cuidado de no asustar al gran pastor alemán acurrucado en un rincón. En la palma de la mano sostenía unas golosinas de hígado, una ofrenda. De paso, Bruno no reaccionó. Permaneció inmóvil, con la cabeza apoyada en las patas, sus ojos oscuros fijos en algo invisible, algo que solo él podía recordar. Otros perros ladraban y gemían a su alrededor, ansiosos por llamar la atención, pero Bruno permaneció en silencio. A Sarah se le encogió el pecho. No solo estaba triste, sino que esperaba. Un suspiro rompió el pesado silencio. Linda, la encargada del refugio, se apoyó en la puerta de la perrera con los brazos cruzados. Ha estado así desde el día que lo encontramos, murmuró. Sarah levantó la vista. ¿Dónde estaba? Cerca de la carretera. Se negaba a moverse, como si esperara a alguien. Buscamos un chip, pusimos volantes. Pero nadie vino. Sarah volvió a mirar a Bruno. Su inquebrantable quietud. Su negativa a interactuar. No era solo dolor, era lealtad. Linda dio un paso adelante y sacó un pequeño collar desgastado de su bolsillo. La tela, que antes era azul brillante, se había desteñido y las costuras estaban deshilachadas. Se lo entregó a Sarah, quien recorrió el nombre bordado con los dedos. J.R. Leyó en voz alta. Linda asintió. Es todo lo que tenemos. Ni dirección ni número de teléfono. Sarah apretó la mandíbula. El nombre en el collar parecía una frase inconclusa, una pregunta en el aire. Bruno había pertenecido a alguien que nunca había regresado. Un dolor familiar se apoderó del pecho de Sarah.
La pérdida calaba hondo, dejando un peso que cargabas para siempre. Había jurado no volver a sufrir ese dolor, observó a Bruno, apretando los dedos alrededor del cuello. ¿Podría soportar otra despedida? Otra pérdida. Bruno permaneció inmóvil. Pero algo en él desgarraba los muros que ella había construido a su alrededor. Era peligroso esa sensación. Había pasado tanto tiempo protegiendo su corazón, no podía arriesgarse a abrirlo de nuevo, ni por nadie, ni siquiera por él, como si percibiera su confusión. Bruno finalmente levantó la cabeza. Su mirada se encontró con la de ella, sus profundos ojos marrones se clavaron en los suyos. Fue un instante, apenas un destello de reconocimiento, pero le provocó un escalofrío a Sara en ese momento. No se pronunciaron palabras, pero algo cambió entre ellos. Fue una comprensión silenciosa, un dolor compartido que ninguno de los dos podía expresar. Sara tragó saliva con dificultad. Debería irse antes de cometer un error, pero no lo hizo. En lugar de levantarse, en lugar de darse la vuelta, Sara se inclinó hacia adelante y colocó el collar azul descolorido en el suelo de la perrera. Te veré mañana, Bruno susurró. No, era una promesa, todavía no, pero era algo, un hilo que conectaba sus corazones heridos, mientras Sara se alejaba. No vio que la cabeza de Bruno se levantaba solo un poco más. Por primera vez en semanas. No estaba simplemente esperando. Él estaba mirando. Cada día, Sara visita la perrera de Bruno. El pasillo del refugio resuena con el suave repiqueteo de sus pasos al acercarse. No espera gran cosa, solo una oportunidad de acercarse a él. Aunque sea mínimamente. Hoy, como todos los demás, se arrodilla cerca de la puerta, extendiendo un puñado de golosinas. Bruno yace allí, quieto e inmóvil, con la mirada perdida. No se inmuta. Ni siquiera reconoce su presencia. La voz de Sara rompe el silencio mientras lee suavemente en voz alta. Sus palabras fluyen suavemente en el aire, intentando llenar el vacío entre ellos. Sabe que es una posibilidad remota. Bruno no ha reaccionado a ella en semanas. Aún así, insiste, colocando comida fuera de su alcance con la esperanza de que sea suficiente para arrancarlo de su silencio. Pero Bruno permanece indiferente. La observa un instante con esos ojos oscuros y pesados, ojos que parecen cargar con el peso de años de historias no contadas. Y luego su mirada se desvía una vez más. Pasan las semanas y las visitas de Sara se vuelven más frecuentes, más esperanzadoras. Ha aprendido a no tomárselo como algo personal cuando Bruno la evita, pero incluso en su quietud, Sara empieza a notar los pequeños detalles, cambios sutiles que insinúan algo más. Una mañana, mientras se acomoda en su sitio habitual, junto a su perrera, pronuncia su nombre en voz baja. Las orejas de Bruno tiemblan al oír su voz. Es leve. Pero ahí está. Aguanta la respiración un instante, esperando una reacción, pero no la detecta. A medida que pasan los días, ella nota más cambios. Sus ojos, antes eternamente fijos en las sombras de su pasado, ahora la siguen con silenciosa curiosidad. No se acerca, no se acerca. Pero ella sabe, ahora hay algo más que simple desinterés. Cada mirada, cada movimiento de sus orejas, se siente como un paso tentativo hacia algo que ella anhelaba, una oportunidad de conectar. Una noche, mientras Sara se preparaba para irse, recogió sus cosas. Con el corazón apesadumbrado por el dolor familiar de no haber avanzado mucho, se puso de pie, girándose hacia la puerta, pero algo la detuvo. Un suave e inesperado roce en su mano la dejó paralizada. Bruno, por primera vez, extiende la mano. Su nariz roza la palma de Sara. Suave pero inconfundible. A Sara se le corta la respiración y se le acelera el pulso. Permanece inmóvil, temerosa de moverse, temerosa de perturbar el frágil momento. La mirada de Bruno se encuentra con la suya, profunda e inquisitiva. Su cuerpo está inmóvil, pero hay algo en la forma en que se inclina ante su tacto. Una invitación silenciosa que no puede ignorar. Una lágrima resbala por la mejilla de Sara. No sabe si el gesto de Bruno es una muestra de confianza o solo un fugaz momento de curiosidad, pero en ese instante siente que el vínculo entre ellos se fortalece como un hilo que los une. Un pequeño tirón a la vez. Pero no todo es color de rosa. A pesar de los avances, el pasado de Bruno aún pesa sobre ambos. Un día, Sara abre la puerta de su perrera con una voz alegre y alentadora. Vamos, Bruno. Puedes irte. Ya llevas aquí bastante tiempo. Bruno no se mueve. Abre la puerta de par en par, dejando que el calor del refugio se filtre al frío exterior, pero Bruno aún duda. Mira fijamente, no al espacio abierto que hay más allá, sino a la distancia. Sus ojos fijos en algo invisible, algo fuera de su alcance. Sara siente una punzada en el pecho. Lo observa un instante, reconociendo cómo su cuerpo se tensa. Hay miedo en su quietud, pero es más que eso, parece estar esperando. Esperando que algo o alguien regrese. Su lealtad al pasado es evidente,
El peso tácito de sus recuerdos lo atrapa. La puerta está abierta de par en par, ofreciendo libertad, pero Bruno no puede tomarla. Todavía no. Sara pasa los siguientes días intentando comprender. Se sienta a su lado durante horas, observándolo. Sus ojos se dirigen nerviosamente a la puerta, pero no se mueve. Empieza a comprender algo que no había visto antes. El miedo no se trata solo de irse. Se trata de lo que deja atrás. Espera a alguien que no ha llegado, alguien que quizá nunca vuelva. El misterio de su pasado comienza a desvelarse en su mente. Investiga más a fondo, contactando con refugios, intentando averiguar más sobre la vida anterior de Bruno. Pero ninguna pista resulta infructuosa. Nadie lo reclama. Nadie viene a buscarlo. Lo único que Sara sabe es que Bruno está aquí, atrapado entre dos mundos, el que dejó atrás y el que podría ofrecerle un nuevo comienzo. Sentada a su lado, le habla suavemente, esperando que su voz lo alcance. No te pido que lo olvides, dice con la voz temblorosa por la emoción. Pero ya estoy aquí. No tienes que esperar más. Te lo prometo. Una tarde se desató una tormenta. Un trueno feroz seguido de un relámpago que iluminó el cielo nocturno. Sara llegó tarde al refugio, con la vista fija en el clima exterior. Se preparaba para irse cuando un gemido repentino y desesperado irrumpió en la tormenta. Se giró alarmada y encontró a Bruno, temblando en su perrera, con el cuerpo rígido, de miedo. Tenía la mirada perdida, la respiración errática, el pánico que lo embargaba era incontenible. Sara corre a su lado, con el corazón latiéndole con fuerza. Tranquilo, Bruno, susurra, arrodillándose a su lado, estás a salvo. Estoy aquí. Pero Bruno no la oye. Su cuerpo se estremece de terror y por un instante, Sara teme que se derrumbe bajo el peso del miedo. Extiende la mano y la acaricia suavemente por su cuerpo tembloroso, susurrándole palabras tranquilizadoras. Poco a poco, se calma, pero no es suficiente. Ella siente que el peso de su pasado, cualquier trauma que haya vivido, aún lo atormenta. Pero entonces algo cambia. Mientras ella seguía hablando suavemente, Bruno se inclinó hacia ella, apretando su rostro contra su costado. Su respiración comenzó a calmarse, el pánico se desvaneció mientras ella seguía calmándolo. Lo abrazó, estrechándolo contra sí. En ese momento, Sara comprendió que esto era más que un simple consuelo, era confianza. Y es frágil, pero ahí está. Por primera vez, Bruno descansa la cabeza en el regazo de Sara. Su cuerpo se relaja bajo su tacto, la tensión se disipa. Afuera azota la tormenta. Pero dentro de la perrera reina una paz serena. La respiración de Bruno se calma, con los ojos entornados, y Sara siente un alivio inmenso. En ese momento, todo cambia. Los muros que lo separaban su pasado. Sus miedos le empiezan a derrumbarse. Lo que queda es algo simple y puro, la confianza. Sara sabe, en el fondo, que esto es solo el principio. Ambos han luchado duro para llegar hasta aquí y habrá más desafíos por delante, pero por ahora, este vínculo, esta conexión, es suficiente, mientras Sara le acaricia el pelaje. Le susurra suavemente, ya estás en casa, Bruno. No tienes que esperar más. Y por primera vez, la mirada de Bruno se encuentra con la de ella con una silenciosa comprensión. El vínculo entre ellos ya no es solo una esperanza, es real. Sara estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, revisando un sinfín de noticias en su portátil. Todas las pistas que seguía parecían insuficientes, sin ofrecer nada sobre el pasado de Bruno. Sus dedos se detuvieron sobre un artículo, cuyo titular le llamó la atención: trágica muerte de un soldado local, su perro de compañía se mantiene fiel. Sara hizo clic en el enlace, sin pensarlo dos veces. La foto que acompañaba al artículo la impactó de inmediato: un soldado uniformado, con el rostro firme pero sombrío, con Bruno tumbado a su lado en el suelo, con la cabeza apoyada suavemente en la pierna del soldado. Los ojos del perro estaban llenos de tristeza, una devoción tan evidente que casi parecía salirse de la página. A Sara se le hizo un nudo en la garganta al leer la noticia. El soldado, James Rodríguez, había fallecido en un accidente de coche a las afueras del pequeño pueblo donde encontraron a Bruno. El artículo mencionaba cómo, tras el accidente, el perro se había negado a separarse de él, permaneciendo con el cuerpo durante días. Bruno había esperado, sin comida ni agua, al hombre que jamás regresaría. La foto, descolorida y desgastada por el tiempo, contaba una historia indescriptible. Bruno, inmóvil junto al soldado, había sido más que una mascota, era un compañero, un protector. A Sara le dolía el corazón al seguir leyendo sobre el vínculo entre James y Bruno. James lo había adoptado del refugio años atrás, cuando era un joven soldado que regresaba a casa tras un despliegue. Eran inseparables. Bruno había estado presente en cada despliegue, cada batalla, cada momento de miedo. Eran hermanos de armas, unidos por algo más que el tiempo que habían pasado juntos. Y ahora, en ese momento de angustia, Sara lo comprendió.
Bruno no solo estaba perdido, estaba de luto. Sara se recostó, con la mente dando vueltas por el descubrimiento. Todo tenía sentido ahora, la forma en que Bruno se sentaba junto a la puerta. La forma en que miraba a lo lejos. No esperaba a un dueño, no como ella creía. No esperaba que alguien viniera a adoptarlo. Había estado esperando a James, su amigo, su familia. Y ahora, Sara comprendía la devastadora verdad. James nunca volvería. La comprensión atravesó como una cuchilla afilada, dejándola sin aliento y aturdida. El dolor de Bruno era tan profundo, tan abarcador, que lo había congelado en el tiempo. Su lealtad se había convertido en una prisión, atrapándolo, en un momento que ya no existía. Una lágrima resbaló por la mejilla de Sara, con el corazón abatido por lo que ahora entendía. Creía estar ayudando a Bruno a encontrar un nuevo hogar, pero lo que había encontrado eran los restos de un amor tan puro, tan poderoso, que trascendía incluso la muerte. Ahora, Sara se enfrentaba a un dilema que la abrumaba. ¿Podría ayudar a Bruno a superar su pasado o lo dejaría sumido en esta interminable espera, sumido en su dolor? El refugio ya le había advertido, los perros que no fueran adoptados, después de cierto tiempo, serían sacrificados. A Sara se le encogió el corazón al mirar a Bruno, con la mirada aún distante, aún atormentada por el recuerdo de James. Bruno susurró, arrodillándose junto a su perrera. Con la voz apenas temblorosa, no quiero dejarte ir, pero no sé cómo ayudarte si no puedes soltarlo. ¿Cómo puedo ayudarte a sanar si estás anclado en el pasado? Bruno la miró y, por un instante, Sara juró haber visto un destello de comprensión en sus ojos, pero fue fugaz. El vínculo que compartían se fortalecía cada día. Pero esto era diferente. No se trataba solo de ofrecerle amor, se trataba de ayudarlo a superar una pérdida tan profunda que Sara no estaba segura de si alguno de los dos estaba listo para ese viaje. La llamada llegó pocos días después del desgarrador descubrimiento de Sara. Era el refugio, con su voz fría y directa, informándole que el tiempo de Bruno se agotaba, debido a los recortes de fondos. Todos los perros, que llevaban mucho tiempo sin ser adoptados, serían sacrificados en una semana. A Sara se le hizo un nudo en el estómago. Esto no podía estar pasando. No podía permitir que Bruno terminara así, no cuando por fin empezaba a comprenderlo, no cuando existía una posibilidad, por pequeña que fuera, de ayudarlo. Por favor, suplicó Sara con la voz entrecortada, necesito más tiempo. Por favor, no se lo lleven. La trabajadora del refugio suspiró, pero accedió a darle unos días más. Sara sabía que no tenía tiempo que perder. La decisión llegó rápidamente, como si el peso la hubiera estado pesando sobre ella todo el tiempo. Sara no soportaba la idea de perder a Bruno, de dejarlo escapar sin darle la oportunidad de sanar. Y así, con una urgencia que coincidía con el latido de su corazón, tomó una decisión que lo cambiaría todo. De ella lo llevaría a casa, pero mientras subía a Bruno al coche, supo que el camino sería difícil. ¿La aceptaría? ¿Dejaría alguna vez de añorar a James? El corazón le latía con fuerza al mirar a Bruno, sentado tranquilamente en el asiento trasero. Con la mirada llena de incertidumbre, sabía que no confiaba fácilmente, y esta era la prueba definitiva. Volvería a abrir su corazón. Esa noche, mientras Sara estaba sentada en el sofá de su sala, Bruno estaba junto a la puerta, rígido. Gimió suavemente, un sonido bajo y triste que le conmovió el corazón. Podía sentir su dolor, su añoranza del pasado. Susurró suavemente, sé que lo extrañas. Bruno, sé que lo haces. Pero ya no tienes que estar solo. Por un instante, pareció que nada había cambiado. La mirada de Bruno estaba distante, escudriñando la habitación como si esperara algo o alguien que no estaba allí. Pero entonces, algo cambió. A medida que avanzaba la noche, Bruno se acercó cautelosamente al sofá, con movimientos vacilantes, la mirada aún insegura. Lentamente, se acostó junto a Sara, con el cuerpo aún tenso, pero ya no estaba en la puerta. Con el paso de las horas, la habitación se volvió más silenciosa y Bruno se acurrucó más cerca, acercándose lentamente al lado de Sara. No, se durmió de inmediato, pero su presencia, la calidez de su cuerpo contra el de ella, hablaba más fuerte que las palabras. Por primera vez, se permitió ser vulnerable con ella. Y Sara, con el corazón lleno de esperanza, acarició suavemente su pelaje, susurrándole palabras de consuelo. Esto fue solo el comienzo, pero fue un comienzo, y eso fue suficiente. El aire era fresco esa mañana, un suave toque otoñal rozaba el suelo cuando Sara salió al porche, con los primeros rayos de sol abriéndose paso entre la niebla. Sus botas crujieron en el sendero de grava al comenzar su paseo habitual. La brisa fresca traía una silenciosa promesa de paz. Miró hacia la puerta, esperando la vacilación habitual, la breve pausa que Bruno siempre hacía antes de seguirla. Pero hoy era diferente. Algo en el aire se sentía nuevo. No se giró para mirarlo, lo sabía.
Y entonces, como respondiendo a una pregunta no formulada, oyó sus pesadas patas seguirla, firmes y sin vacilar. Bruno estaba a su lado, caminando a su lado, sin mirar atrás, sin detenerse cerca de la puerta. Era como si, por primera vez, no lo atormentaran las sombras de su pasado. Por fin caminaba hacia adelante, con ella caminaron en silencio. El suave crujido de las hojas caídas bajo sus pies era el único sonido. Sara miró a Bruno. Su postura había cambiado. Ya no era el perro cauteloso y vacilante de semanas atrás. Sus pasos eran más seguros, más confiados, como si el pasado ya no le pesara. Fue como una ola suave, abrumadora y tierna, que golpeó a Sara. Era el momento. Era el momento que había estado esperando. Esperando que él volviera a confiar, que finalmente avanzara. Habían pasado por tanto juntos, y ahora estaban allí, uno al lado del otro. Bruno levantó la cabeza y miró al frente. Sus ojos brillaban y eran claros, un testimonio silencioso de la fuerza del vínculo que habían forjado. Ya no solo caminaba con ella, la seguía de verdad, no por obligación, sino porque quería esa tarde. Después del paseo, Sara se sentó a la mesa de la cocina, con el corazón latiendo con fuerza, presa de una resolución tácita. Bruno llevaba semanas con ella, pero nunca se había permitido considerar lo suyo del todo. Siempre persistía esa incertidumbre, ese miedo a encariñarse, demasiado a amarlo solo para perderlo. Pero al levantarse, lo supo. Hoy era el día. Fue al cajón y sacó un pequeño collar azul brillante. Lo había planeado todo, su nombre, su nueva identidad, la que finalmente marcaría su lugar en su vida. Sara se sentó y colocó con cuidado el collar alrededor del cuello de Bruno. La suave tela se sentía fresca contra su pelaje. Bruno Rodríguez susurró, leyendo el nombre grabado en voz alta. Se sentía bien. Su nombre ya no era solo un recuerdo del sacrificio de un soldado. Era un nombre que cargaba con el peso de su nueva vida. Era un nombre que era suyo. Ahora perteneces aquí. Bruno giró ligeramente la cabeza, percibiendo el cambio. Levantó las orejas y se acurrucó contra su mano. No había miedo en sus ojos, solo calidez, una sutil aceptación de lo que ella le ofrecía, una nueva vida. Un nuevo hogar. Bruno se sentó a los pies de Sara mientras ella, de pie junto a la ventana, contemplaba la puesta de sol en el horizonte. Pensó en James Rodríguez, el soldado que lo había amado. Pensó en la trágica pérdida, los años vacíos de espera y la esperanza que había muerto junto a él. Pero ahora, la historia de Bruno tenía algo más que ofrecer. Su pasado no se había borrado. Era parte del hombre en el que se había convertido, y Sara jamás le pediría que lo olvidara. No intentaba reemplazar ese amor, solo ofrecerle un nuevo capítulo. Uno lleno de sanación, aceptación y el tipo de amor que no necesitaba explicaciones. Al mirar a Bruno, sonrió suavemente. «Nunca lo olvidarás, ¿verdad?», murmuró. Bruno respondió con un lento y suave meneo de cola. Sus ojos aún reflejaban esa tristeza distante, pero ya no la agobiaban. Juntos, habían encontrado la manera de honrar su pasado y, al hacerlo, abrazar el futuro. No fue fácil para Sara admitirlo, pero había pasado tantos años evitando los apegos, temerosa de abrirse al tipo de amor que podía herirla. Siempre había tenido miedo a la pérdida. Pero ahora, sentada en el sofá, con Bruno a su lado y la cabeza apoyada en su regazo, Sara se dio cuenta de algo inesperado. El amor no borró el pasado, le dio significado. Había temido que amarlo, de alguna manera, atenuara su pasado, que fuera una traición. Pero en cambio, cada momento de tranquilidad, cada pequeño paso adelante, hacía que el pasado importara aún más. Sus cicatrices, su dolor, no desaparecieron. Pero al darle su amor, había encontrado la sanación para ambos. Bruno se movió levemente y levantó la cabeza para mirarla. Sus ojos eran cálidos, llenos de confianza. Sara le acarició el pelaje con suavidad. «Estamos juntos en esto, Bruno. Tú y yo». Apoyó la cabeza de nuevo, como si comprendiera que ese vínculo, esa promesa tácita, era todo lo que necesitaban. Más tarde esa semana, Sara y Bruno dieron su paseo habitual a la orilla del lago. La suave brisa se llevaba los últimos vestigios del frío otoñal. Bruno, liberado ya del peso de su pasado, se movía con una paz que Sara nunca antes había experimentado. Su cola se mecía perezosamente tras él. Con el cuerpo relajado, llegaron a su rincón favorito junto al agua, un lugar donde Sara solía reflexionar. Sentados en silencio, la quietud del mundo que los rodeaba parecía reflejar la quietud del corazón de Bruno. El peso de su dolor ya no pesaba, ahora era solo un recuerdo que se desvanecía como las ondas en el agua. Sara cerró los ojos, dejando que el viento le acariciara el rostro. «Adiós», susurró con voz suave, llena de una silenciosa reverencia. Adiós al dolor que los había mantenido cautivos. Adiós al miedo que les había impedido seguir adelante, en el espacio entre ellos. El amor que habían alimentado se hizo más fuerte, llevando consigo el peso del pasado y la ligereza del futuro.
Al regresar a casa esa noche, Sara y Bruno sintieron la calidez familiar de la casa. Bruno caminaba a su lado, sin buscar ya a nadie más. Sus pasos eran seguros y sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora brillaban de gratitud. Al entrar en la casa, Bruno se detuvo y miró a Sara. Su cola se movió lentamente, y por primera vez. No había rastro de incertidumbre ni añoranza del pasado. Desde era mi hogar. Sara se arrodilló y lo miró a los ojos. Ya no estás solo, Bruno. Has encontrado tu hogar, tu familia. Bruno respondió acariciándola con su suave mirada, llena de satisfacción. Ambos habían recorrido un largo camino y ahora podían caminar hacia adelante juntos, uno al lado del otro, sabiendo que, sin importar lo que les deparara el futuro, se tenían el uno al otro. Bruno estaba en casa, y ella también. El amor, en su forma más inesperada, puede encontrarnos cuando estamos perdidos y destrozados. Sara nunca imaginó que, después de perder tanto, se le regalaría un vínculo tan profundo. Bruno, quien una vez fue un alma rota, entró en su vida de la manera más desgarradora, y sin embargo, juntos, encontraron algo hermoso. No fue solo la sanación de un corazón, sino el entrelazamiento de dos vidas, demostrando que el amor no es algo que persigamos. Nos encuentra cuando estamos listos, incluso en los momentos más inesperados. Sara creía que sanar significaba olvidar el dolor de su pasado, el amor que una vez compartió y la vida que conoció. Pero con el paso del tiempo, se dio cuenta de la verdad. Sanar no borra el pasado, al contrario, crea espacio para que un nuevo amor, nuevos recuerdos y una nueva esperanza crezcan junto con los viejos. Bruno no reemplazó el amor que había perdido, le dio la capacidad de apreciar tanto el amor que tenía como el amor que aún no había descubierto. La lealtad de Bruno no residía solo en su apoyo a Sara durante los días más difíciles de su vida, sino en su paciencia al esperar a que su corazón sanara. Su devoción era silenciosa pero firme, sin pedir nada más que la oportunidad de ser amada. A cambio, Sara comprendió que la verdadera lealtad no exige atención ni elogios. Simplemente permanece, perdura en el tiempo, ofreciendo una promesa silenciosa que nunca se desvanece. El amor de Bruno se había convertido en un ancla silenciosa en su tormenta. Al principio, Sara pensó que estaba salvando a Bruno, pensó que, al adoptarlo, sería ella quien le proporcionaría un hogar, un lugar donde sanar. Pero al final, fue Bruno quien le mostró lo que realmente significaba un hogar. Un hogar no era solo un lugar, era la sensación de ser comprendido, amado y aceptado. Bruno le había dado a Sara el regalo de encontrar un hogar el uno en el otro, donde el dolor de sus pasados finalmente pudiera descansar y solo quedara el amor. Cada final, cada desamor, lleva consigo la semilla de un nuevo comienzo. Para Sara y Bruno, su segunda oportunidad no era algo que ninguno de los dos hubiera buscado, pero cuando los encontró, lo cambió todo. El miedo a abrir sus corazones de nuevo se vio eclipsado por la tranquila comprensión de que, a veces, el mejor regalo de la vida es la oportunidad de intentarlo una vez más. Una segunda oportunidad. No solo para sobrevivir, sino para prosperar en el amor que ambos temían abrazar.